ángel del cielo les dijo: os doy nuevas que hoy nació el Salvador. Muchos ángeles bellos cantaron, al Señor, al Eterno alabaron. Los pastores buscaron al niño y allí en el heno dormía el gran rey. Ofrecieron los magos al niño Jesús ricos dones con gran devoción. Los pastores humildes le dieron cariño de tierno y de fiel corazón. Yo también, oh Jesús, hoy me acerco. Yo también, oh Jesús, hoy te adoro y te ofrezco mi vida, regalo de amor. Haz en ella tu trono, mi Rey. Capítulo 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a hablar de las profecías cumplidas con el nacimiento de Cristo. Este artículo lo escribió Dinro López. Y mis hermanos, cuando hablamos de profecías cumplidas con el nacimiento de Cristo, nos estamos refiriendo a que aproximadamente 400 a 750 años antes de Cristo nacer, óigame bien, 400 a 700 y pico de años antes de Jesús nacer, ya se estaba profetizando acerca del nacimiento de Jesús. O sea que cuando Isaías testificó o profetizó, usted sabe que Isaías lo dijo hace más de 700 años antes de Cristo nacer. ¿Me están entendiendo? O sea, lo dijo antes de que sucediera, hace más de 700 años. Y se cumplió con el nacimiento de Jesús, o sea, después de 700 años. 700 y pico de años. Es una profecía real que se cumple en mucho más allá del tiempo que se dice. No como estos falsos profetas que andan por ahí hablando sus propias palabras sin haberlo Dios mandado. Entonces, mis hermanos, si se cumple
hace cientos de años atrás y se cumple y se cumplió. Pero lo que le quiero decir es que si Dios cumple su palabra, que Él dice, entonces hay que ponerle mucha atención a lo que Dios dice en su palabra, porque Dios cumple lo que promete. Y nadie puede desanimarse por algunas de las promesas de Dios, sino que debemos estar seguros de que lo que Dios dice, lo cumple. Primero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, ¿quién no cumple lo que promete? No digan los políticos, mis hermanos, sino todos. Los políticos son los más famosos, pero el hombre, en sentido general, no cumple lo que promete. Ahora, Dios sí. Así que no se me desanime. Y al final vamos a ver que Dios prometía que Jesús iba a venir por primera vez y también profetizó que venía por segunda vez. Y si vino la primera, que no va a venir la segunda. Sí, créalo que viene la segunda vez. Y eso lo vamos a ver al final. Pero mis hermanos, Dios no tiene límites de tiempo como nosotros. El que más ha durado sobre esta tierra fue Matusalén y duró 900 años. ¿Y qué pasó con Matusalén? Se murió. ¿Qué significa eso? Que tuvo límite. Tanto que tuvo un principio como que tuvo un final. Dios ni tuvo principio ni tiene final. Entonces significa que Dios no tiene límites de tiempo como nosotros. Dios puso el tiempo para el hombre. Este aspecto del tiempo para que el hombre sepa medir las diferentes cosas. Cuándo comienza y cuándo terminan. Y eso fue un buen método de parte del Señor, establecer lo que se llama tiempo. Pero que Él a su vez no está sometido al tiempo, no está sometido a lo que Él creó, que es el tiempo. Y por eso es que ustedes ven que la tierra gira alrededor del sol, dando con eso las estaciones, el día y la noche. Y eso se va contando como días, ¿ve? Horas, minutos. El hombre lo comenzó a medir, Dios le dio la sabiduría para que midiera las horas de día y las horas que se es de noche. Para así establecer el hombre puede organizarse mejor. Pero Dios a su vez no está sometido al tiempo, porque no es el universo que gira alrededor del sol, es la tierra. El sol está dentro del universo. Entonces aquí es que corre el tiempo. Para Dios no corre el tiempo. El tiempo es prácticamente para los habitantes de la tierra. Bueno, entonces, mis hermanos, estamos viendo las profecías cumplidas con el nacimiento de Cristo. Por eso, Él puede decir con mucha anticipación lo que va a pasar. Él puede decir con mucha anticipación lo que va a pasar. Entonces, al conmemorar la Navidad, los creyentes no celebramos una fecha. Cuando conmemoramos la Navidad, los creyentes no conmemoramos fecha. Eso es tanto así que
nadie sabe exactamente la fecha, el día y la hora cuando Jesús nació. Nadie sabe el día ni la hora ni el mes. Ahora sí se tiene promedios, sí se tienen apreciaciones, sí se tienen deducciones, lo cual está bien, eso, porque Jesús nació en la historia de la humanidad. Él no nació en la luna, ni nació en Marte, ni en Júpiter. Él nació en la tierra. Y por lo tanto, ya cuando Jesús nació, ya habían pasado más de 1000 años que en la tierra ya Dios la había hecho. Entonces él dividió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. O sea, ya cuando Cristo nació, hace tiempo que había gente en la tierra. Entonces, mis hermanos, no celebramos una fecha. Y bueno, ¿por qué hablamos de la Navidad ahora en diciembre? Porque a alguien se le ocurrió decir que Jesús nació en diciembre. Y es una bonita temporada, no se puede quitar eso. Y los cristianos, entonces, también adaptaron esa fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, pero no hay ninguna evidencia que Jesús nació en diciembre, el 25 de diciembre. No hay ninguna evidencia concreta. Pero, ¿por qué entonces los evangélicos celebramos el nacimiento de Jesús en diciembre? Porque aprovechamos la oportunidad de que el mundo habla del nacimiento de Jesús para decirle realmente cómo fue el nacimiento de Jesús según la Biblia y por qué fue que Cristo nació. Y aprovechamos esta oportunidad con que se reúnen los familiares, se hacen diferentes actividades, se llama a recogimiento, se llama tranquilidad, que es lo que menos se hace. Y aprovechamos para decir que solamente tú tienes paz en Cristo. Pero no celebramos una fecha, sino que celebramos, ¿qué, mis hermanos? Un acontecimiento que cambió el curso de la humanidad, como ya yo le dije. Esto es importante porque entre los estudios hay discrepancias entre los estudiosos. Hay discrepancias en cuanto a la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Pero lo importante no es la fecha. Eso no es lo importante. Sino que estamos hablando del hombre más excepcional, más grande, único en su clase, más sobresaliente, incomparable. Estamos hablando de ese nacimiento, de ese ser humano que también es Dios. Y estamos hablando, mis hermanos, de que no se puede pasar por desapercibido el nacimiento de ese personaje que es Jesús. Único, incomparable, todopoderoso. No hay otro ser humano ni habrá que haya nacido como Jesús, pero a la vez es Dios. Entonces, lo importante no es la fecha, sino el nacimiento de Jesús. Y ahora, pueden haber discrepancias de fecha, de diferentes fechas, pero donde no puede haber discrepancias es si Jesús nació o no nació. Ahí no cabe la mayor duda.
por más opiniones que haya entre los hombres en relación a este gran acontecimiento, no hay dudas de que Cristo, el Mesías prometido, nació. Amén. Entonces, si hablamos de un hecho histórico, porque sucedió en la historia, no es una fábula. Si hablamos de un hecho histórico, es importante que los creyentes conozcamos cuáles profecías se cumplieron con el nacimiento de Jesucristo y dónde se encuentran ese hecho histórico antes que sucediera y después que sucedió. ¿Dónde es que se encuentra registrado? En la Biblia. O sea, mis hermanos, podemos decir, y de hecho lo es, que la Biblia también es un libro histórico, el mejor libro de historia, que no se equivoca, y es el que no se usa en las escuelas. Yo creo que no he escuchado, si no mal recuerdo, yo nunca he escuchado que un profesor de historia dé referencia de consulta a la Biblia para confirmar la historia. Hechos históricos que recogen los libros, ya la Biblia lo tenía registrados. Pero tampoco nunca he escuchado ningún centro educativo ni una alta casa de estudios, como se le llama a las universidades de estudios superiores. Nunca he escuchado que en temas de historia se tenga la Biblia como libro de texto. Nunca he escuchado. Y es la más exacta. Y hechos inclusive que los libros de historia no registran, lo registra la Biblia. Y además, mis hermanos, ¿quiénes fueron los que escribieron los libros de historia que han existido en este mundo? Hombres. Y los hombres también se equivocan. Los hombres se equivocan. Y quiere decir que cuando escribieron en la historia, pudieron haber estado equivocados en algunos datos. Pero no solamente que estaban equivocados en algunos datos, sino que muchos hombres que escriben la historia fueron influenciados por alguien para escribir lo que a ellos les antojaba. Lo que significa que es como alguien dijo una vez, que si la historia se hubiera escrito como es y no como se escribe, no como está escrita en los libros, la humanidad fuera otra. Entonces, los historiadores no escriben realmente muchas veces, si no todas, lo real, sino lo que ellos entienden y también lo que ellos entienden, pero también según fueron influenciados por la política de ese entonces, poder político, o influenciados también por poder económicos, que no se quiere que se sepa la verdad, y poderosos económicos de las diferentes generaciones y edades influencian sobre ese historiador para que escriba lo que a ellos les interesa que se sepa en la historia. Bueno, entonces, mis hermanos, la Biblia, como el nacimiento de Jesús, es historia, y es importante que nosotros conozcamos las profecías. El resto del Nuevo Testamento registra el cumplimiento de muchas más profecías que los evangelios mencionan. O sea, en el Nuevo Testamento hay más profecías del nacimiento de Cristo completo. O sea, no nos podemos circunscribir en los evangelios.
¿Me están entendiendo? No nos podemos limitar a los evangelios. Fuera de los evangelios, en las otras libros del Nuevo Testamento también se encuentra referencia al nacimiento de Cristo y de cumplimiento de las profecías que se cumplieron en el Mesías, Cristo. Entonces, en esta mañana vamos a dividir, según el tiempo nos da, estas dos profecías, según Nimrod López. Profecías cumplidas, descritas directamente por el Nuevo Testamento, y las profecías cumplidas, descritas indirectamente. Ok, ¿qué decimos con profecías cumplidas, descritas directamente por el Nuevo Testamento? Miren, mis hermanos, a esto se refiere que un personaje del Nuevo Testamento citó al profeta directamente, o la profecía o el evento, y usó una frase similar a esta, que la vamos a ver, para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. ¿Han escuchado esa expresión, verdad que sí? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta fulano de tal. Bueno, eso significa una profecía para este estudio o esta predicación descrita directamente en el Nuevo Testamento por un profeta, por un escritor del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver a Isaías. En primer lugar, Isaías profetizó que antes, ¿cuántos años yo le había dicho? Antes de que Jesús naciera, más de 700 años antes de Jesús nacer, Isaías profetizó que la virgen, que iba a haber una mujer virgen, esa virgen concebiría, daría a luz a un varón y lo llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mire cómo lo dice Isaías, vaya al capítulo 7, versículo 14. Oiga con lo que dice ahí. 7:14. Dice, por tanto, eso Isaías profetizando, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Yo había dicho Emmanuel, no es Emmanuel, es Emmanuel. Emmanuel. Pero ¿qué dice el 9:6 también? ¿Qué dice el 9:6? Mire lo que dice Isaías 9:6. Eso Isaías diciéndolo antes de que Jesús naciera, más de 700 años. Ahora oiga lo que dice Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién está diciendo esto? Isaías. ¿Qué tiempo antes de que Jesús naciera? Más de 700 años. ¿De acuerdo? Y mis hermanos, vamos a ver entonces lo que nos dice Lucas 1:35. Vamos ahora a Lucas 1:35. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allí. 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué sucede ahí, mis hermanos? Lucas registra que María indicó que era virgen. Dice, y el poder del Altísimo, ¿qué pasó? Te cubrirá. Y dice, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso es Lucas, ¿verdad? Entonces Mateo confirma que la profecía se cumplió cuando María dio a luz a Jesús, nombre que significa el Salvador. Vamos a Mateo ahora, 1 también, 22. Mateo 1, 22. Que ya lo vimos la semana pasada. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo. ¿Qué profeta fue ese? Isaías. Mateo está diciendo que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. O sea, eso que sucedió, ya Dios lo había dicho por medio del profeta. ¿Qué profeta fue ese? Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿A quién está citando entonces Mateo? Al profeta Isaías. ¿Y por qué él lo cita? Porque había dicho que era de una virgen que iba a nacer Isaías. ¿No es así? Eso fue lo que acabamos de leer en Isaías. Entonces, mis hermanos, tanto en Isaías 7:14 lo dice bien claro, mírenlo ahí. Por tanto, el Señor mismo dará señales, aquí una virgen concebirá. ¿Y qué es lo que dice Mateo? Lo dicho por el profeta cuando dijo, aquí una virgen concebirá. O sea, ¿a quién está haciendo referencia Mateo? Al profeta Isaías, porque ese nacimiento de Jesús a través de una virgen se cumplió. Mateo está diciendo, señores, mire, lo que dijo Isaías se cumplió. Recuerden que él lo dijo allá. Lo escribió. Entonces, este nacimiento no es cualquier cosa. Es que se está cumpliendo la palabra de Dios. Lo que ya Dios había dicho por medio de Isaías. Amén. Qué bueno que la Biblia se cumple. Ven, mis hermanos. Entonces, también, mis hermanos, no solamente fue Isaías. Vayan contándolo. Isaías. ¿Usted sabe ahora a quién vamos a ver? A Miqueas. Vamos a ir al libro de Miqueas, que también profetizó. Miqueas. Miqueas está antes de Nahum, ¿verdad? Y después de Jonás. Yo sé que esos libros son poco consultados, pero para que lo encuentren. Después de Jonás y antes de Nahum. Aunque Nahum también para muchos creyentes desconocido. ¿Qué dice Miqueas, el capítulo 5, versículo 2? Vamos a ver que también Miqueas profetizó acerca de ¿qué? Del nacimiento de Jesús. Y allá en el Nuevo Testamento, el escritor hace referencia de él. En este caso, Mateo. ¿Ve?
¿Y por qué se dan estos cumplimientos? ¿Por qué los Mateo y Lucas y los otros escritores del Nuevo Testamento, por qué razón le están diciendo a ellos, mire señores, esto se cumplió, esto se profetizó antes? ¿Por qué razón, mis hermanos? Mateo y Lucas mayormente hacen referencia a esos profetas del Antiguo Testamento. ¿Usted sabe por qué? Para demostrarle a los judíos que ese que había nacido es el verdadero Hijo de Dios, el Mesías que ellos estaban esperando. ¿Y por qué citaba esas profecías también? ¿Por qué otra razón? Porque ellos ya tenían los escritos del Antiguo Testamento. En este caso Isaías, Miqueas, Oseas. Ellos lo tenían y lo leían. ¿Usted no recuerda, mis hermanos, que Jesús entró varias veces en la sinagoga y en una ocasión leía ¿a quién? Al profeta Isaías? Porque ellos leían el libro. Entonces, Mateo y Lucas le están diciendo, mire señores, eso que ustedes leen ahí en la sinagoga todos los sábados, mírenlo aquí, se está cumpliendo a ojos de ustedes. Para que los judíos no tengan excusa. Porque si no fuera así, si no hubiera sido así, mis hermanos, los judíos hubieran dicho, ¿quién ha dicho que ese es el Mesías prometido? Porque yo no veo que se cumplió lo que dijeron los profetas. Y por eso Mateo y Lucas están demostrando, y por eso Lucas se dedicó a investigar diligentemente, para decir, sí, mire, se cumplió. Esto que yo te estoy escribiendo, oh excelentísimo Teófilo, después de haber indagado diligentemente, sí, es así como se profetizó. Ese que nació, ese es el verdadero Mesías, que en griego es Cristo, el que ellos esperaban. Y Jesús se lo dijo varias veces. Y ellos no quisieron creer. Entonces, en la actualidad, mis hermanos, para que cuando salimos a evangelizar, ¿cuál es el argumento que nosotros utilizamos para demostrarle a las personas que Dios lo está llamando y quiere que se arrepientan? La Biblia. Nosotros decimos, porque la Biblia dice, mira, la Biblia dice tal cosa, y y eso quiere decir que Dios te lo está diciendo a ti, para demostrarle a la gente, mira, es Dios, no es invento mío, es Dios que quiere que tú te arrepientas. Por eso es que cuando salimos a evangelizar, nos llevamos siempre la Biblia y debemos de citar siempre versículos de la Biblia. Porque no es un invento de nosotros. Entonces Mateo y Lucas le estaban diciendo, y los otros escritos del Nuevo Testamento le están diciendo, señores, se está cumpliendo lo que se nos dijo, lo que nuestros antepasados nos escribieron. Entonces, ¿qué dice Miqueas 5:2? Miqueas dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué profeta, qué escritor del Nuevo Testamento recogió eso? Mateo, vaya a ver para que usted vea en Mateo 2. Mateo 2:3. Oiga lo que dice. Mateo 2:3. Dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él,
Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Quién estaba preguntando, mis hermanos? Herodes. Pero ¿y por qué, mis hermanos? Bueno, lo voy a leer desde el 1 para que tengan la idea completa. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿dónde fue que dijo Miqueas que había de nacer? En Belén. ¿Ven? Mateo está diciendo cuando Jesús nació en Belén de Judea, en esos días, ¿quién era? El rey Herodes era el rey. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde fue que nació? Le está preguntando los magos. Él fue a Jerusalén, esos magos o esos sabios. Entonces Herodes se enteró por el rumor en el pueblo. Se turbó y toda Jerusalén con él, y convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Él convocó a los principales sacerdotes y los escribas. ¿Por qué razón él convocó a los principales sacerdotes y los escribas? Porque estos eran judíos y solamente ellos podían decirle dónde fue que nació Jesús, porque estos judíos, esos sacerdotes y escribas, eran los que constantemente estaban leyendo el Antiguo Testamento. Y ellos sabían dónde era que iba a nacer el Cristo, porque ellos lo habían estudiado en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en la ley. Y por eso Herodes le preguntó a ellos. Herodes no le preguntó a los soldados. Herodes no le preguntó a los gobernadores. Herodes le preguntó a ellos. Mis hermanos, cuando algo está sucediendo en este mundo que la gente no entiende, cuando algo pasa en relación a Dios en la actualidad, ¿a quién usted cree que la gente va a acudir a preguntarle si eso está escrito en la Biblia? A los cristianos. No le van a preguntar a nadie más, se le van a preguntar a los cristianos. Fulano, mire, ¿es verdad que la Biblia dice esto? No le van a preguntar a los que están todo el día en la esquina, en los barrios, a los que están bebiendo. No le van a preguntar a quizás a los dueños de los negocios grandes, aunque hay creyentes dueños de negocios. No le van a preguntar al síndico, no le van a preguntar al senador, ni a un regidor. Cuando la gente no entiende lo que está pasando en relación a Dios con algún acontecimiento actual, le van a preguntar ¿a quién? Al creyente. Entonces, ¿usted sabe qué significa esto? Que el creyente tiene que estar familiarizado con la palabra de Dios. ¿Y cómo yo puedo dar una respuesta correcta a alguien que me pregunta? ¿Cómo puedo dar? O por lo menos una idea le puedo dar. Si yo estoy constantemente estudiando la palabra de Dios, leyéndola, yo mismo investigando cosas que yo mismo no entiendo, buscando en diccionarios bíblicos una palabra que yo no entiendo, en su defecto de diccionario bíblico, entonces buscar, si no tengo diccionario bíblico, buscarlo en un diccionario secular. Y si tengo internet, busco un diccionario bíblico en el internet. Porque a mí es que me van a preguntar. Y a nosotros que nos van a preguntar, ¿por qué está pasando?
¿por qué hay tanta maldad? Fulana, ven acá, dime, ¿y por qué que hay tanta maldad en este mundo? Fulana, ven acá, dime, ¿por qué hay tantas iglesias? Como preguntan algunos. Fulano, ven acá, dime, ¿por qué? ¿Cómo fue que entraron en el arca de Noé? ¿Qué es lo que es eso del arca de Noé? ¿A quién es que le va a preguntar? Es a uno. Dejémonos de estar entreteniéndonos con la televisión, con el celular, con el trabajo, con cualquier otra cosa y dediquémonos a estudiar. Herodes mandó a buscar a los sacerdotes. Los escribas, mis hermanos, eran los que tenían que escribir de manera exacta la palabra de Dios. Eran los encargados de eso. Y los sacerdotes de dirigir todo. Herodes no llamó a cualquiera. Herodes hubiera llamado hoy a pastores. Mándeme a buscar al pastor fulano de tal, a ver, ¿qué es lo que dice la Biblia de eso? Ni siquiera voy a decir de que lo que hay ahora mismo, de que apóstoles y profetas, eso no existe. Pero como los líderes políticos son impíos, ellos no entienden eso, nada mandan a buscar a un apóstol y a un profeta. Mis hermanos, esta era de los sacerdotes, principales sacerdotes, era una jerarquía propia del templo. La mayoría de ellos eran saduceos. Y mis hermanos, los escribas, principalmente fariseos, los escribas eran principalmente fariseos, es decir, autoridades de la ley judía. Algunas veces se habla de ellos como intérpretes o especialistas de la ley. No era cualquier gente que Herodes estaba llamando, eran intérpretes, especialistas. ¿Es usted un especialista en Biblia? ¿Ha estudiado usted lo suficiente para saber qué quiere decir la Biblia? Porque si no, mis hermanos, usted lo van a llamar y usted sabe lo que usted va a decir. Ah, yo no sé, ¿no? Qué vergüenza. O quizá usted lo van a llamar y usted, para no quedar mal, va a decir un disparate. Entonces, mis hermanos, no era cualquier gente que Herodes estaba llamando. Herodes quería saber la verdad. Y mis hermanos, estas personas eran estudiosos, profesionales, cuya especialidad era la explicación de la aplicación de la ley. Ellos sabían exactamente dónde habría de nacer el Mesías, pero por falta de fe no acompañaron a los magos hasta el lugar donde Jesús había nacido. Dice MacArthur. Vamos a leerlo otra vez, mis hermanos. El versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron. Ellos respondieron bien la pregunta. Ellos se sabían esa pregunta. Venga acá ustedes, escribas, fariseos, vengan, díganme, ¿dónde ha de nacer el Cristo? ¿A dónde? Ellos le dijeron. ¿Por qué? Porque ellos eran especialistas de la ley, eran intérpretes. Ellos sabían de qué le estaba hablando, pero no tenían fe. ¿Qué sucede hoy?
Inclusive hay muchos impíos que saben algunas cosas y hasta se la buscan, pero no siguen a Dios por falta de ¿qué? De fe. Ellos le sabían la respuesta a Herodes. Respondieron bien, aunque no tenían fe. ¿Y qué le dijeron? En Belén de Judea, Herodes. ¿Y cómo ellos sabían que era, cómo ellos sabían que era en Belén de Judea que había de nacer el Cristo? ¿Sabe por qué? Porque ellos le dijeron a Herodes, mira, porque así está escrito por el profeta. Oíste, Herodes, mira, ¿tú sabes por qué nosotros sabemos? Es porque el profeta dijo esto. Mira lo que te voy a leer. Herodes, te voy a leer lo que dijo el profeta cientos de años atrás. Y ellos le leyeron a Herodes lo que dice el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Le dijeron la respuesta a Herodes. Como a nosotros nos van a llamar y nos van a preguntar, ven acá, ¿por qué hay tanta iglesia? ¿Por qué sucedió tal catástrofe? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tal cosa o aquello o lo otro? ¿Por qué hay tanta depravación? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué la vida está tan cara? Y usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Mira, lo que dice la Biblia es, lo que pasa es que la Biblia dice tal cosa. Mira, la Biblia dice esto, esto, esto y esto. Cuando nos llamen a nosotros, si es que ya no nos han llamado, usted le va a decir, va a ir a la Biblia y le va a decir, mira, lo que pasa es que la Biblia dice tal cosa. Y por eso es que es esto. Sépale responder, porque usted y yo somos cristianos. Tenemos que saberle responder. No le respondamos un disparate. O digamos, ay, yo no sé. No es que nosotros no lo sabemos todo, pero por lo menos una idea debemos de darle. O para usted no pecar de ignorante, por lo menos dígale, te voy a investigar eso y te respondo más tarde. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Ahora, ¿por qué los profetas dijeron eso? ¿Por qué? Porque ya ellos habían leído en Miqueas, se lo leyeron a Miqueas. ¿Qué fue lo que leímos de Miqueas, mis hermanos? Pero tú, Belén, no eres la más pequeña para entrar entre la familia de Judá. O sea, lo que están diciendo es, mira, eso que dijo Miqueas se va a cumplir. Se va a cumplir. Y lo que los magos están diciendo, ya se cumplió. Ya se cumplió. Porque dice el versículo 2 que leímos, el capítulo 2, versículo 1 de Mateo, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, ya había nacido. Y vamos a ver, mis hermanos, una última profecía por el día de hoy. Vamos a ver que también Oseas profetizó del nacimiento de Jesús. Oseas está después de Daniel y antes de Joel. Oseas, vamos a ir al capítulo 11 de Oseas. No es Osea, no, es con S, Oseas. No es que usted está diciendo, Osea, mira lo que te quiero decir. Oseas 11:1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto
llamé a mi hijo. Ya. Ese versículo fue una profecía que se cumplió en Jesús. De Egipto llamé a quién? A mi hijo. Mire ahora lo que... ¿Quién fue que registró eso de Oseas? ¿Quién fue? Mateo, otra vez Mateo. Porque el libro de Mateo se escribió para los judíos. Para que los judíos entendieran que Jesús era el Cristo, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Y por eso es que Mateo se esforzó tanto, inspirado por el Espíritu Santo, de decirle a los judíos: señores, miren, este Mesías es el que estamos esperando. Miren que los profetas lo dijeron. Lo dijo Isaías, lo dijo Miqueas, lo dijo Oseas. No sean rebeldes, arrepiéntanse a él. Pero le hicieron caso los judíos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y la salvación viene de los judíos. Y algunos judíos fueron salvos. Entonces, mis hermanos, vaya a Mateo 2 ahora para que usted vea el cumplimiento de la profecía de Oseas. Mateo 2:14. ¿Qué sucedió, mis hermanos, allí? Dice, vamos a leerlo desde el 13. Mateo 2:13. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Dios provocó. ¿Y por qué ellos tuvieron que huir a Egipto, mis hermanos? Porque Herodes, ¿ustedes recuerdan que yo le dije de Herodes? Herodes le dijo a los magos después: señores, miren, vayan allá donde nació Jesús, allá en Belén. Y cuando ustedes lo encuentren, ustedes y vayan allá, entonces ustedes vienen de allá para acá y después me lo hacen saber para yo también ir a adorarle. Ven, así como ustedes van, yo quiero ir también. Pero vayan ustedes adelante a ver, confírmenme eso. Y ellos fueron. Y sí vieron al niño. Pero entonces Dios les reveló que se fueran por otro camino, que no cogieran para donde Herodes. No vayan para allá donde Herodes. Porque Herodes tiene malas intenciones. No va a venir y que adorar al niño nada. Él tiene malas intenciones. Porque Dios conoce los corazones. Usted sabe que hay gente que nos dice a nosotros de que sí, de verdad, yo me voy a arrepentir. Sí, yo me voy a arrepentir. Y cuando yo me arrepienta voy a ser un mejor cristiano que cualquiera. Es más, ellos mismos dicen: es más, mira, yo soy más cristiano que cualquiera que esté en la iglesia. Esta semana que pasó me dijo alguien eso. Es un disco rayado, todo el mundo lo dice, todos los impíos lo dicen casi. Bueno, entonces, mis hermanos, como los magos se fueron por otro lado, Herodes dijo: ah, pero ven acá, esta gente se fueron. Oh, pues entonces esta gente me tienen a mí de tonto. Tú verás ahora. ¿Y usted sabe lo que hizo? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Ahí en los alrededores de Belén. Todos los guardias. Y vamos a ver que hay otra profecía de eso. Todos los guardias a matar a los niños menores de 2 años. ¿Por qué menores de 2 años? Porque él se imaginó, espérate, Jesús debe oscilar ahí entre 1 año y pico, 1 año, menos de 1 año. Pero para no equivocarme, de 2 para abajo voy a mandar a matar a todos los niños. Y entonces, mis hermanos, un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, vete. ¿Por qué se va a Egipto?
y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Vete. Qué bueno, mis hermanos, cuando nos dejamos guiar por la palabra de Dios. No es que un ángel va a venir a nosotros, ¿de acuerdo? No es para un ángel de que le venga en sueño, de que mira, Félix, Eduardo, ven. ¿Dónde nosotros ver qué Dios nos quiere decir y cómo Dios quiere que actuemos? ¿Dónde lo podemos ver eso? En la Biblia. ¿Usted sabe cómo usted quiere? A veces uno se pregunta, Señor, ¿y qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Bueno, vamos a leer la Biblia y ahí la vamos a encontrar. Entonces, mis hermanos, y él, José, despertando del sueño, hasta durmiendo estaba el hombre, tomó de noche al niño y a su madre y se fue ¿para dónde? Se fue a Roma. No se fue a otro lugar. ¿A dónde fue que se fue? A Egipto. Porque ahí él no tenía poder. Ese era otro reino. Ese era otro país. Las leyes dominicanas aplican ¿para dónde? A Dominicana. No aplican a Puerto Rico, ni siquiera a Haití. Entonces las leyes judías o las leyes romanas cubrían solamente hasta los judíos. Las leyes romanas no valían nada en Egipto. Herodes no tenía autoridad sobre Egipto. Ahí había otro rey. Y por eso fue que le dijo, vete para allá. Porque allá va a estar seguro el muchacho. Y estuvo allá en Egipto. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte de Herodes. Y aquí viene el cumplimiento de lo que dijo ¿quién? Oseas. Eso sucedió, mis hermanos. No fue producto de la casualidad. Sucedió que Herodes mandara a matar al muchacho y que José se tuviera que ir corriendo con su mamá a Egipto. Eso pasó para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Y cuál es ese profeta? Oseas, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Amén, bendito sea Dios. Y eso lo vimos ¿a dónde? En Oseas 11:1. Y se cumplió ¿a dónde? En Mateo 1:15. 2:15, sí. Cientos de años después. Él lo profetizó cientos de años antes de que Jesús naciera. Y se cumplió. Bendito sea el Señor. Bueno, mis hermanos, no nos da tiempo para más. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Oremos. Oh Señor, cuán preciosa es tu palabra. Gracias, Señor. Wow, Señor, vemos el cumplimiento fiel de tu palabra. Eso debe de animarnos a nosotros a confiar más en tu palabra y no dejarnos llevar de lo que está pasando alrededor del mundo. Dios mío, ayúdanos a estar preparados cuando demanden de la razón por la cual tenemos esperanza. Y saber responder, saberle decir a los impíos por qué las cosas están así, responderle a través de tu palabra, por tu palabra, porque tu palabra ya dice estas cosas. Siga dirigiendo lo que resta en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.